Gracias por participar de este panel con invitados especiales que tenemos el día de hoy. Y contarles brevemente, a modo de presentación, cómo surge esta idea. Cuando comenzó el ciclo lectivo, se planteó como eje de trabajo para que atravesara varias carreras del instituto el eje temático de los 40 años de Malvinas. Y así cada carrera fue aportando ideas de trabajar en distintas facetas, distintas áreas, la gesta de Malvinas. Y así fue que surgió la posibilidad entonces de firmar un convenio de colaboración con el Centro de Excombatientes de Santa Fe, con Adolfo Schweighofer aquí presente, y donde la carrera de bibliotecología comenzó a trabajar en la ordenación de su gran patrimonio bibliográfico que tiene. Y como entendemos que esto no tiene que terminar en estos simples 40 años de Malvinas, que tenemos que seguir trabajando, la posibilidad del año que viene con la carrera de ambientación y decoración de interiores, colaborar también con el Centro de Excombatientes de Malvinas para el mejoramiento del lugar en cuanto a la confección de mobiliario y el espacio, para que tengan ahí un lugar más organizado en cuanto a su propio museo, que ya lo tiene. También este año lo que se pudo hacer con la carrera de museología fue llevar una muestra, parte del Museo de Santa Fe al Museo de Ushuaia, donde vivimos realmente una jornada muy especial, muy emotiva, muy emocionante, porque un grupo de alumnos de esa carrera de museología viajó precisamente para el 2 de abril y participó de los actos centrales de Malvinas, donde, bueno, los sentimientos estuvieron a flor de piel y se vivieron de una manera muy especial. Y después también, por iniciativa de acá del profesor Daniel Bacheto, un día me dice: Eugenio, la posibilidad de firmar algún convenio con la Universidad de Lanús para hacer después extensivo en licenciatura en estas carreras que se dan aquí de nivel terciario. Dijimos, sí, puede ser, y el primer paso fue colaborar con el Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús y hacer de a poco aportes de testimonios que están haciendo las carreras de locución y comunicación, grabando testimonios de excombatientes para aportar al Museo de Imágenes y de Audios en Vivo. Así que hoy para nosotros realmente es un honor contar con la presencia del presidente del Observatorio de Malvinas Argentinas de la Universidad de Lanús, por las gestiones realizadas aquí también por los compañeros Bacheto y Schweighofer, a quien le agradecemos la presencia, y les pido por favor que lo recibamos con un fuerte aplauso mientras iniciamos totalmente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Les pedimos con un aplauso a Eugenio Fernández, que es el director de este instituto, que nos está cobijando y abriendo sus puertas para este encuentro. Y comenzamos entonces formalmente. Malvinas ocupa un lugar imposible de situar en la memoria argentina. ¿Qué es un lugar verdadero? ¿Qué lo vuelve propio? La historia, la sangre, el derecho, la ocupación. Una azarosa combinación de todos estos elementos. Desentrañar nuestros vínculos con Malvinas tiene mucho más que ver con nuestras imaginaciones como país que con la historia pura y dura de un conflicto diplomático. ¿Cómo pensar su soberanía? En el marco de la conmemoración del 40º aniversario bélico del Atlántico Sur, recibimos entonces a Adolfo Schweighofer, presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, integrante del Consejo Asesor de Malvinas de la Cancillería, veterano de la Guerra de Malvinas, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas e integrante del Consejo Asesor de Malvinas de la Cancillería. A César González Trejo, veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Y a nuestro profesor, Daniel Bacheto, gestor de la iniciativa de este encuentro, que no necesita demasiada presentación, pero la vamos a hacer también, profesor de filosofía, docente del nivel superior en ciencias políticas, filosofía política, historia de la filosofía argentina y latinoamericana, filosofía de la cultura, consultor de educación, asesor en el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe y asesor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Para dar comienzo, entonces, es justamente Daniel Bacheto quien toma la palabra. Lo recibimos con un aplauso. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, Fabio, por todo. Fabio es el jefe de la carrera de Comunicación Social y la verdad que estuvo desde el primer momento contribuyendo, poniéndole el hombro a esta iniciativa. Y quiero decir también que fue muy importante como impulso una propuesta de la profesora Soraya Zurbrigen de la carrera de Bibliotecología y de los chicos de tercer año de la carrera, que tomaron la cuestión con mucho entusiasmo y de alguna manera impulsaron a la concreción, a tomar, digamos, a que yo de alguna manera tomara este curso de acción de hablar con César para ver en qué momento podía venir a Santa Fe y realizar el panel. Así que, como ven, es una sumatoria de voluntades y de deseos que hoy finalmente lo podemos realizar. Bueno, yo voy a ser muy breve porque en realidad a todos lo que nos interesa es escuchar a Fito y a César. Solamente decir que Malvinas para mí es una cuestión sumamente central desde todo punto de vista y que me parece, recién hablábamos con Fito, me comentaba la cantidad de pedidos que están teniendo de escuelas, de distintas instituciones, de diferentes lugares del país para realizar distintos tipos de eventos o charlas sobre Malvinas. Eso de alguna manera contribuyó a darme esperanza, ¿no es cierto? Porque lo que uno ve en realidad, y lo digo también como docente, de más de 30 años de docencia, de trajinar las aulas en nivel superior, es un enorme desconocimiento. En general, Malvinas tendría que ser una cuestión que tendría que estar trabajada de manera central en la currícula del sistema educativo argentino. Algo se está... ¿Esto está dando trabajo? Creo que... ¿Se escucha, señor? Yo creo Móvelo que... un poquito. Voy a intentar así. Si no me escuchan, me dicen. Yo decía, me encuentro con un desconocimiento muy grande de muchos aspectos del tema de Malvinas, ¿no es cierto? No solo los aspectos históricos, los aspectos que tienen que ver con el conflicto en sí mismo, el contexto que rodeó la decisión de tomar las islas y la historia posterior, todo lo cual tendría que ser objeto no solo de enseñanza, sino también de análisis, de discusión, no ya a nivel exclusivo de la docencia o del ámbito educativo, sino de la sociedad argentina toda, ¿no es cierto? Porque de alguna manera yo creo que Malvinas como que es un caso central que nos permite entrar en algunos aspectos fundamentales de nuestra situación, ¿no? Y que nos permite, o nos debería permitir acceder a una autoconciencia de dónde estamos parados, ¿no es cierto? De qué somos los argentinos, qué es la Argentina, qué lugar ocupa en el mundo, ¿no es cierto? Que nosotros como que a veces parecemos una sociedad como si tuviéramos una especie de enfermedad bipolar, ¿no es cierto? O nos creemos los mejores del mundo o somos un país de M, donde vemos cantidad de jóvenes que aspiran a irse del país, ¿no es cierto? Entonces, porque piensan que es un país que no tiene futuro, que no les brinda perspectivas, que no les da oportunidades. Yo creo que esos dos extremos son, de alguna manera, visiones falsas, exageradas, y le voy a contar algo personal. Una vez leyendo una anécdota, si se quiere, leyendo un libro sobre los griegos que escribió un gran helenista inglés, se llama Los griegos el libro, que yo lo usaba en las clases, ¿no es cierto? Y el tipo era un apasionado que había hecho toda su vida estudiando a los griegos. Para ellos los griegos eran, habían creado algunos de los aspectos fundamentales de la civilización europea, occidental, la literatura, la filosofía, etcétera, ¿no es cierto? Y el tipo que era un amante de los griegos, que le había dedicado toda la vida, que los conocía como nadie,
digamos, desde el prólogo, ¿no es cierto? Ahí nomás, apenas empieza, escribió: los griegos eran un pueblo como todos. Y esa frase llega, bueno, los griegos eran un pueblo como todos, ¿no es cierto? Es decir, sí, hicieron grandes cosas, pero tenían también terribles problemas, defectos, etcétera, limitaciones, ¿no es cierto? Y yo creo que los argentinos somos un pueblo como todos los pueblos. No somos ni el mejor pueblo del mundo, ni el peor, ni somos de alguna manera un repositorio de todos los males habidos y por haber. Pero en Malvinas podemos encontrar ahí algunas cuestiones importantes que tienen que ver con, a nivel popular, evidentemente, y lo hablábamos con César, Malvinas es un sentimiento muy, muy fuerte. Es algo especial, ¿no es cierto? Él lo comparaba un poco con la figura de San Martín, ¿no es cierto? Y creo que tenés razón en eso. Malvinas es un poco como la figura de San Martín, o sea, es algo a nivel popular, a nivel de sentimiento popular de la gente sencilla del pueblo. Malvinas es una causa nacional que no se discute, no se pone en cuestión. Ahora, a nivel de las clases medias educadas, y mientras más educadas son, más ilustradas son, y más alto llegaron en el sistema de la educación formal, ahí empiezan los cuestionamientos, ¿no es cierto? Empiezan las dudas, me parece. Y eso tiene que ver con una cuestión que es fundamental, y es que nuestra cultura es excesivamente eurocéntrica, ¿no es cierto? Nuestra cultura, de alguna manera, sigue siendo todavía, como fue parte de la ideología de las élites que de alguna manera le dieron forma al Estado y a la Argentina y a la educación argentina ya desde el siglo XIX en adelante, digamos, Mitre, Sarmiento, etcétera, etcétera, giró de alguna manera, de una forma imitativa en torno a los grandes centros de poder mundial, fundamentalmente europeos, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso se ha prolongado en el tiempo, más allá de que hemos tenido intentos de revisar esa historia. Hay grandes autores dentro de la línea revisionista, de diferentes corrientes, pero todavía a nivel de ciertos sectores académicos, de la academia, a nivel de la currícula, a nivel de alguna manera del imaginario de una clase media ilustrada, existe esto de una especie de cultura de la autodenigración, ¿no? Entonces, que también sabemos que algunos lo utilizan políticamente, ¿no es cierto?, el tema de la autodenigración. Me parece que Malvinas pone sobre el tapete esta cuestión, ¿no?, de esta especie de colonización cultural y de sentimiento de inferioridad frente a los grandes centros de poder, hoy en decadencia, ostensiblemente, por los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos en el mundo. Y entonces yo creo que ese, como educador, ¿no?, de vocación y de profesión, de más de 30 años de docencia, este es un punto para mí central, que Malvinas nos permite poner sobre el tapete y discutir la necesidad de revisar las políticas educativas, de discutir entre nosotros, democráticamente, abiertamente, ¿no es cierto?, qué tenemos que dar, qué tenemos que discutir, cuáles son los ejes. Por eso me pareció muy importante la decisión de la directiva y del equipo docente, digamos, del instituto, de poner como eje tema Malvinas este año. Entonces, para darle paso a los expositores que realmente nos interesan, me parece que esto también tenía que ver con esa inquietud, ¿no es cierto?, la necesidad de empezar a retomar estos temas que de alguna manera nos permiten a nosotros enfrentarnos con los desafíos que tenemos como nación, como pueblo, y que están todavía irresueltos. Malvinas es un hecho colonial, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI, pero todavía tenemos una parte del territorio nacional bajo una situación colonial, de coloniaje. Y eso tendría que ser para nosotros una cuestión de preocupación y de ocuparnos permanentemente, ¿no es cierto? Tendríamos que tratar de revertir eso por todos los medios posibles, me parece que por ahí nos quedamos cortos. Entonces, solamente quería señalar ese aspecto y le cedo la palabra a Fito para que
ponga su mirada sobre este hecho, y en todo caso después vamos a poder dialogar con ustedes y podrán preguntar, hacer preguntas, opinar, etcétera, y podemos abrir una discusión entre nosotros. Así que, Fito, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en particular es amplio, Sí. es amplio por dónde entrarle. Es un tema, Malvinas es un tema, un disparador Sí. de muchísimas cosas, de la soberanía, de la actualidad, del mar. Bueno, vamos a tratar de enfocarlo un poquito y después lo ideal sería intercambiar, no sé si preguntas o respuestas, pero sí reflexiones también, ¿no? Sí. Soy veterano de Malvinas, también está otro compañero allá, Juan Saromé. Algo básico, por ahí veo mucha gente joven. ¿Qué es un excombatiente o veterano de guerra? Es lo mismo. Año 82, conflicto bélico, los que estábamos haciendo la colimba, algunos que los llamaron, y el personal militar y civiles. Ese grupo de gente que se desplaza hacia el sur y que está entre el 2 de abril y el 14 de junio, entre el 2 de abril y el 14 de junio, está en Malvinas o el espacio marítimo y aéreo circundante a las islas. Toda la gente que estuvo allí, sin importar qué hizo y cuánto tiempo estuvo, así haya estado 3 minutos, como hay pilotos de combate que entraron y salieron y no combatieron, o sí combatieron, pero estuvieron 1 minuto, pero estuvieron en ese círculo, podríamos decir, está considerada veterano de guerra de Malvinas. Esa ley, la que nos identifica, demoró 10 años en salir. La saca el senador Oraldo Brito. César, me voy a apoyar mucho en vos, que hemos estado juntos durante mucho tiempo y por ahí me puedo confundir o equivocar. Oraldo Brito, entre otros, a los 10 años de Malvinas, 91-92, dictaminan quién es el combatiente. Por eso hoy tenemos, y tengo que comentarle, una situación difícil a veces con compañeros, compatriotas que fueron movilizados hacia el sur y que no son considerados veteranos de guerra, que son movilizados o distintos tipos de rótulo, de título que se ponen ellos. El veterano de guerra somos 22.000, son los que entraron a la zona a cumplir distintos tipos de funciones. Hubo aquel que estuvo no solo los 74 días del conflicto, sino gente que estuvo hasta 90 o 100 días, gente que fue prisionera, que fue llevada prisionera a la isla de Ascensión, a Sudáfrica, que después volvieron a Montevideo, todo un periplo de historias de vida que van como decía hoy Eugenio, que siguen apareciendo. Bueno, esa es la comunidad de veteranos de guerra. Primeros 10 años, muy tristes, de mucho desamparo, pero individualmente todos sabíamos que habíamos sido protagonistas de algo para nosotros muy importante, más allá del resultado, un hecho histórico del país. Y bueno, levantamos la ropa, levantamos las banderas, los bombos, lo que podíamos, y arrancamos con la causa nacional Malvinas. Pasaron muchísimas cosas, hubo años de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucha militancia malvinera. ¿Cómo insertarnos en la sociedad? Bueno, Santa Fe, por ejemplo, fue una provincia muy benévola con nosotros, porque nos dieron bolilla para un trabajo, para una obra social, que era lo básico que se buscaba el amparo, y teniendo en cuenta distintos tipos de situaciones, compañeros que estaban muy mal, otros que, bueno, habíamos pasado cosas y no dimensionábamos lo que habíamos hecho, dónde habíamos estado. Bueno, rebuscarse como a los 19 años, después de un evento tan marcante, cómo enganchar la vida, porque bueno, ya pasó eso y ahora, y después, bueno, vienen, y aquí hay uno de los culpables de que nosotros hayamos enganchado esa historia, como el ingeniero Agustín Segado, que fue uno de los primeros que nos dijo: muchachos, ustedes fueron protagonistas de una gesta. Y nosotros muchos no entendíamos. Bueno, Agustín y con otras personas fueron los que tenían un poco más de libros que nosotros y veían la cosa distinta, nos fueron empujando a distintos tipos de actitudes. En muchos de ellos esa actitud prendió, y bueno, habla las claras, ¿no? Han pasado 40 años y aquí estamos, la gran mayoría de los excombatientes, porque hay algo que identifica al veterano de guerra de todo el país. No es solo la pensión, tenemos algunos compañeros que
no tienen una militancia activa, pero ustedes, el que ha recorrido nuestro país sabe que ve centros de combatientes, monumentos, escuelas. Bueno, eso lo monitorizamos nosotros. Dentro de nuestro aporte hay otra gente que tiene otra formación, nos fuimos mezclando, fuimos aprendiendo, fuimos haciendo charlas nosotros también, escuchar a los que saben qué significaba, tener el ojo crítico y decir, che, si ganábamos en Malvinas, si ganábamos el 2 de abril, ¿cómo quedaba el gobierno de facto? Entras a ver, che, ¿por qué había tanto presupuesto en esa época? Barcos, misiles, aviones de casi última generación. Che, pero ahí se hicieron 200.000 millones de deuda externa, ¿no? Son todas cosas que, o sea, es una historia, no es ni buena ni mala, es la historia. Después cada uno puede posicionarse y cómo combatirla y cómo tratar de buscarle la vuelta para corregir lo que a cada uno intenta corregir. Bueno, ahí hubo mucha militancia de los centros de veteranos por distintos motivos, por las leyes. Santa Fe, como les decía, nos cobijó en buena forma, se podría decir. En otros lugares no fue así. Después eso les puede contar un poco lo que fue el conurbano, que era distinto, que se enteraban que eras de combatiente y quedaban sin trabajo por futuros problemas. Acá fue al contrario. Bueno, fuimos arrancando. En la provincia de Santa Fe somos 1.100 combatientes y una vez escribimos unas cosas ahí entre los muchachos. ¿Cómo no ser parte de esta causa si fuimos 1.100 santafesinos y 50 se quedaron? 50 santafesinos se quedaron, 45, Juan, en el Belgrano, 45 en el Belgrano, y 5 que murieron en tierra. Decís, che, loco, Adolfo Meca, que salió de acá de Barrio Escalante, Elvio Marvera, que salió ahí de Camino Noguera, y no volvió. ¿Viste? Y no volvió. Y bueno, el paso del tiempo fue poniendo en su lugar a estos héroes que murieron, porque de la distancia, inclusive nosotros tenemos compañeros que se autorrepresentan, que son críticos de todo. Un centro de veteranos con el cual no compartimos, son unas personas muy, muy particulares, no los quiero nombrar porque no están acá para defenderse, pero son críticos de todo. Y un día yo le dije a uno, che, ustedes tienen que criticar hasta que nacieron en Argentina, porque es todo, y a lo que identifica al excombatiente es la espontaneidad. Y nadie dijo, no, yo no voy y me voy a otro país. No lo encontramos. Nunca encontramos un desertor. Seguramente puede haber alguno, pero tiene que callarse la boca de por vida, porque el orgullo que tenemos nosotros de haber, y no éramos Rambo, nos tocó. Yo estaba haciendo la colimba ese año, me tocó. Juan estaba en cabo segundo de la Armada, nos tocó, fue ese año, nos tocó. Se podría haber hecho otra cosa, no se podría haber hecho. Bueno, son distintas alternativas. La historia sucedió y dimos todo. Yo creo que se dio todo en su momento. Con el paso del tiempo, che, esto no se tendría que haber hecho distinto, podríamos haber hecho más. Bueno, pero en su momento era lo que había, con barcos viejos, con algunas cosas que estaban más o menos a la altura de circunstancia. Se defendió a la patria, chicos. Y no somos de San Martín ni Belgrano. Nos arengamos y nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Para darle sustento a esto, que no sea palabrerío. Y del otro lado, la mayor flota después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor flota después de la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento ayudado por Estados Unidos, en un momento con la colaboración de nuestros hermanos chilenos, el gobierno chileno de ese momento, con gente que nos ayudó, Perú, Venezuela, algo de Brasil, algo de Uruguay, algo de los países socialistas, pero Argentina sola contra estos monstruos. Y no le fue barato, ¿eh? No le fue barato. No se sabe la cifra exacta de fallecidos. Con todo respeto, los combatientes nunca tenemos odio. La gran mayoría no nos gusta, porque estamos hablando de personas que mueren. Ellos murieron por un trabajo. Los nuestros murieron por la patria. Nuestros muchachos murieron por la patria. Era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer y se hizo.
se vinieron con la mayor flota luego de la Segunda Guerra Mundial, estimada en más de 110 unidades navales. Y no le fue barato. Hay un día, el 25 de mayo de 1982, ¿cómo conmemoraron los pilotos argentinos el Día de la Patria? Hundiéndole 3 o 4 barcos de los más grandes, hundiéndole el Atlantic Conveyor, con una misión que le hace el capitán Barraza y el capitán de navío Roberto Kurilovic, repostando en el aire a 10.000 metros de altura, repostando 2 veces para llegar a casi 1.000 kilómetros de la costa de Santa Cruz, atacar al Atlantic Conveyor el 25 de mayo, gritar viva la patria y volver, otra vez repostar 2 veces combustible a través de un Hércules que lo estaba esperando. Bueno, no le fue barato. Después viene lo demás, ya para ir empezando a cerrar. Viene lo demás, la parte cultural, que hoy decía, bueno, ustedes habrán visto, gente, las manifestaciones que no son noticias, que eran medio hasta casi la tristeza porque murió Isabel. O sea, que uno te puede llamar la atención, la pompa te llama la atención, ¿por qué no decirlo? Te llama la atención, pero ese velorio lo estamos pagando, hay que pagarlo ahora, ¿viste? Ahora la reina ya está en Balmoral, ¿no es? ¿Dónde es bueno, la reina ya está ahí, porque tantas veces te lo dijeron que ya... pero ese velorio lo pagamos nosotros. Hay que pagarlo ahora. De un modo hay que pagarlo. ¿Y con qué se paga? Con lo que han dicho. Yo estoy de asesor ad honorem en el Consejo de Malvinas. Llevo esto. Yo no soy académico. Yo no estoy formado para debatir a otro nivel. Yo llevo esto. Llevo esta foto de acá, que estamos... La foto de los muchachos de Rosario, el otro que hace locro para los inundados. Eso llevo yo, mi aporte de los veteranos de guerra. Pero hay gente que sabe ahí adentro. Uno de ellos, uno referente que yo respeto mucho, como el secretario de Malvinas actual, que es Guillermo Carmona, y otra gente, catedrático, el gobernador de Tierra del Fuego, que saben lo que significa tener a los vecinos ingleses ahí, de cosas que perdemos, porque le pagan peaje a otro. Es como pasó acá en la Ruta 11, le pagamos 30 años peaje a Cinco-Vial o Cerco-Vial, y un día levantaron campamento, dejaron la ruta hecha pelota, se fueron, y sí, y 2 o 3 habrán hecho multimillonarios, y dejaron la ruta destruida. Bueno, lo mismo pasa en Malvinas, y en este consejo uno escucha cosas de gente que sabe, y que te lo demuestra, como el secretario de Pesca, que calcula que se perdieron, o mejor dicho, que ellos facturaron 200.000 millones de dólares en 20 o 25 años, que son, el que quiere pescar en el Atlántico Sur, paga, en Malvinas, paga el arancel para poder hacerlo. Bueno, esa plata no la vemos. ¿Por qué vemos que en un bar de Santa Fe, yo cuento cosas que la que yo puedo entender y que las veo que después digo, no, creo que tengo razón. ¿Cuánto sale un plato de rabas en un bar de nuestra zona? 2.000 pesos, te sale 10 arandelas de raba. Es un choreo, es un robo. Y en España sale 3 euros los 8 langostinos, esos que yo jamás los vi. Y están en las góndolas de la parte de congelado de España. Vos ves tuve la oportunidad de ir una vez, comprando en un mercadito, y veo la bandera argentina. La bandera argentina en la sección de congelados. La bandera argentina. 8, ¿ustedes conocen? ¿Comieron alguna vez el langostino ese que es así? No, acá comemos un camaroncito, el que te vende el coto a 700 pesos el kilo, pero que estos así no lo come nadie. Allá sí 3 euros, los 8 unidades. Langostino silvestre patagónico argentino. Un regalo para los... ¿Y por qué? Y el otro día sale en la noticia que festejamos que Vigo nos va a vender otra vez otro barco, un congelador. Y Vigo hace 30 años que le paga a Inglaterra, a la Falkland, al gobierno ilegítimo de la Falkland, le paga para Vigo. Y nosotros vamos y le pagamos que nos hagan los barcos cuando tenemos 20 astilleros con latas oxidadas y tenemos a la gente y tenemos la historia. Bueno, eso es Malvinas y eso es lo que hacemos los veteranos de guerra. Nuestra parte socioeconómica, social, tuvo años difíciles, ya fue. Hoy estamos la gran mayoría, no solo en Santa Fe,
estamos en esto, difundir, invitar a que se preocupen, porque nosotros hemos navegado, Salomé ha navegado, amigo de la Fuerza Aérea. Yo tuve la oportunidad ahora el 2 de mayo, me invitan al homenaje a la zona del hundimiento del Belgrano, en el rompehielos Almirante Irízar, que fue reparado. Siempre hay uno que dice, no, se gastó mucho. Hoy tenemos el rompehielo número 1, el Almirante Irízar, y ojalá concreten el sueño de hacer otro buque polar. Tenemos gente, tenemos capacidad. Bueno, navegué 3 días, ahora el 2 de mayo, el 1, 2 y 3 de mayo navegué, fui hasta Ushuaia, embarcamos y fuimos hasta la zona del hundimiento del Belgrano a hacer un homenaje. Y me gusta el tema de los barcos, subo arriba, ahí donde iba el comandante, estaba el ministro de Defensa, pude hablar para el ET9, y en las cartas de navegación son de papel, pero ahora los barcos nuevos tienen la de papel guardada y tienen la carta electrónica en una pantalla. Y estaba Tierra del Fuego, el triángulo de Tierra del Fuego, las 2 Islas Malvinas acá, y acá toda una línea roja. El límite, es el límite, gente. Eso es algo que está al límite, digital, pero está al límite, una línea punteada roja que de ahí adentro no te puedes meter porque te mandan el avión, primero te llaman, si no respondes, te va a visitar el helicóptero o el avión, y después viene el barco, viene la corbeta de guerra inglesa, te van a visitar. Y nunca hay un incidente, porque estamos cumpliendo. Bueno, algún día, capaz que un loco se mete ahí adentro y dice, no, muchachos, hasta acá llegó mi amor, porque estamos calculando, después César ampliólogo, estamos hablando de casi 1,5 millones o 2 millones de kilómetros cuadrados, pues perdimos las 2 islas. Y en 40 años tenemos bajo dominio inglés casi más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el área que ellos están usurpando y facturando. Y entra a cualquier foro, allá está el ingeniero Marzocchi, que no es veterano, pero es un estudioso y que nos representa con sus investigaciones. En muchos foros ingleses, nuestro mapa bicontinental, ellos lo pintan con la bandera inglesa, o sea, de la Antártida me refiero, perdón, la Antártida, pues ellos están en las Islas Malvinas, nos hacen unos conos, hacían Marzocchi, pintan en la Universidad de Durban. ¿Dónde era la universidad que...? ¿Cómo? Durham. Bueno, yo ni sabía que era... Bueno, Victorio nos ayudó con eso y le dice, mira, y ellos después te hablan de paz y amor y que no, y lo respeto, y bueno, esa es la disputa, gente, esa es la disputa, es la historia nuestra. Yo cuento un poquito, Salomé puede contar su historia, hay compañeros que... Yo estuve en un buque rescatando náufragos del Belgrano, César estuvo en tierra, hay historias de sangre, hay historias de todo tipo, de miedos, de aventuras, de nostalgia. Eso ya es cosas. Los invitamos cuando gusten ahí a Victory, como allá Marcelo que siempre nos da una mano, gracias a lo que ha estudiado acá, nos está dando una mano. Está abierta nuestra institución, estamos con la profesora Soraya también trabajando ahí en la pequeña biblioteca. En fin, agradecerle a Eugenio la apertura y el ida y vuelta. Sembrar para el futuro, alertar, y lo que está pasando en el Atlántico Sur. Y gracias a Dios hay mucha gente interesada. Esto se replica todos los días en foros, chat, Meet, Zoom, hay de todo. El tema está. Así que bueno, no quiero aburrirlo más. Gracias por atenderme. Bueno, el compañero de acá, César Trejo, una vez que se toma el café, no, puede compartir. Puedo. Bueno, César, podés empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Gori, su director que está presente, al amigo Daniel Basqueto, que nos une una misma formación a lo largo del tiempo, de gente que nos ayudó a comprender en la posguerra el sentido de por qué habíamos peleado, ¿no? Y una alegría estar con Fito y con los demás compañeros veteranos. Sé que hoy hay gente de mucha trayectoria en distintos campos, así que es un honor, y también de estar con jóvenes
que se interesan en el tema. Han transcurrido 40 años y estamos promediando ya ese 40º aniversario, y por ahí es a lo mejor ocasión de hacer un pequeño balance de lo que ha ocurrido en este aniversario. Quizá el número redondo, 40 años, ha convocado a una explosión del tema y se ha producido lo que recién describía Fito, de una demanda muy grande del sistema educativo, de la comunidad en general, del sistema académico y del pueblo argentino en general, ¿no? Ahora bien, quizá ha tenido una expresión importante porque el gobierno nacional decidió también poner al frente de la Secretaría Malvinas a un hombre comprometido con los intereses nacionales y que encontró el eslogan, creo, más justo, que es Malvinas nos une. Y efectivamente, si hay un tema en la política y en la cultura y en el sentimiento argentino que de unidad, es Malvinas. Quizás otros temas nos separan, pero Malvinas es un sentimiento arraigado en el corazón de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Ahora bien, ¿qué promesa puede tener esta explosión malvinera? Y bueno, nosotros esperamos que de ese sentimiento que está arraigado en el corazón del pueblo argentino y que ha tenido manifestación pública este año, pueda convertirse ese sentimiento en proyecto. Decía Fito cuando describía los múltiples sentidos de la causa de Malvinas, Malvinas es la pesca que nos extrae ilegalmente y cuya riqueza van a parar a las arcas de los británicos y de los otros que hacen usufructo ilegal de esa pesca que es nuestra. Digamos que Malvinas, como dice un gran amigo y profesor también de la Universidad de Lanús, Marcelo Gulo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Es decir, en Malvinas uno puede ver que hay un ejército extranjero que responde a las directivas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tomen nota de este nombre, porque ¿qué tiene que hacer la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur? Y hoy vemos en la confrontación que ha tomado visibilidad en la guerra ruso-ucraniana que los mismos que violan la soberanía argentina en el Atlántico Sur, los mismos que cometieron el crimen de guerra del hundimiento del crucero General Belgrano, los mismos que movilizaron a la más poderosa flota de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, los mismos que volvieron a invadir un territorio ajeno y a ejercer el colonialismo, hoy se llenan la boca denunciando los atropellos de los rusos que se apoderan de un territorio, violan la soberanía, acusan de crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Si fueran un poco coherentes con su discurso allá en Europa, lo que deberían hacer inmediatamente es desmontar las 4 bases militares que tienen en Malvinas, devolvernos la soberanía y pedirnos perdón. Y además compensar a los familiares de aquellos compañeros héroes del crucero General Belgrano que fueron asesinados por una necesidad política y no una necesidad militar. Ahora, ¿cuál es el panorama que encontramos a 40 años? Y la realidad es que el panorama de la Argentina, de la región en general, pero de nuestra Argentina en particular, es un panorama desolador. Porque cualquiera de nosotros podemos decir que no fuimos a pelear para que hoy la Argentina, el 50% de la población de la Argentina, esté bajo la línea de pobreza. O que los trabajadores formalizados, que somos el 40%
de los trabajadores totales del país, el promedio de los salarios no cubre la canasta familiar. ¿Y esto qué tiene que ver con Malvinas? Bueno, tiene todo que ver con Malvinas. Porque hay algunos gurúes inventados por el sistema mediático y financiero que vienen a prometer que la solución a los problemas argentinos es tomar el mismo veneno que vienen tomando hace 40 años. El mismo veneno que recetaba ya la primer ministro Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la Alianza Conservadora, que era que el mal que aquejaba al mundo eran que existían pueblos que quieren comer. Y que por lo tanto había que bajar los presupuestos en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social y demás. El déficit fiscal cero, etcétera, etcétera. Ese era el discurso que venía la Alianza Conservadora de Margaret Thatcher y que había aplicado acá el Highlander, Martínez de Oz. Digo Highlander porque no sé si saben que el primer administrador de aduana que designa el gobierno británico invasor del año 1806 se llamaba José Martínez de Oz. Mientras el pueblo de Buenos Aires, pero también del Alto Perú, que estaba, o de los orientales y demás, porque no solo combatieron hombres y mujeres de Buenos Aires, sino de toda la región, porque éramos las Provincias Unidas de Sudamérica en ese momento, mientras combatíamos sin ejército, improvisando un ejército en las calles, un sector de la oligarquía porteña le iba a entregar en matrimonio a sus hijas a los oficiales invasores. Mientras José Martínez de Oz, el chosno, el tatarabuelo, qué sé yo, del ministro de Economía designado por la dictadura, iba a administrarle a los británicos la aduana de Buenos Aires. Apellidos que se repiten a lo largo de la historia. Los Pinedo también. Pinedo, el capitán que no decide no combatir porque estaba en inferioridad de condiciones frente a la invasión inglesa de 1833. Hay apellidos que se repiten a lo largo de la historia. Ahora, hay una actitud de un pueblo que también se repite a lo largo de la historia. La del pueblo de 1806, 1807, del rechazo de 1845 de la escuadra anglo-francesa, también se vuelca a las calles el 2 de abril de 1982, no para bancar a una dictadura genocida, no para bancar a un general que se pretendía majestuoso y que le habían dorado la píldora cuando había visitado 2 meses antes el Departamento de Estado de los Estados Unidos y le habían dicho que era un general majestuoso y que era el general Patton latinoamericano. No, sino para bancar el enfrentamiento contra un enemigo que se sabe un enemigo histórico de nuestra libertad. Porque Malvinas también nos remite a este ser y no ser. Cuando uno define su propia identidad, tanto sea un individuo como un pueblo, lo primero, o una de las cuestiones importantes no es lo que uno quiere ser, sino lo que no quiero ser. Ahí muchas veces interviene la figura paterna. No quiero ser como papá. ¿No? Quiero ser otra cosa. No quiero ser como papá, no quiero ser como mamá, quiero ser otra cosa. Bueno, la crisis adolescente. Pero nosotros, los argentinos, nacimos a la historia antes de pelear contra los maturrangos, los españoles, nacimos a la historia peleando contra los británicos. Tomamos conciencia de lo que no queríamos ser a partir de esas invasiones de los británicos, que habían hecho un mal cálculo, les había funcionado mal la inteligencia, les habían dicho los comerciantes del puerto de Buenos Aires: vengan tranquilos que acá los van a recibir como libertadores, vengan tranquilos que acá la opresión española, ustedes los van a recibir con banderas y con pancartas de bienvenida. Bueno, el aceite y los ungüentos preparados desde los balcones de Buenos Aires no fueron precisamente una bienvenida. Ni un ejército improvisado de arribeños y demás, tampoco fueron una bienvenida. Y al contrario, sufrieron una derrota tremenda.
Los británicos en ese momento, ¿qué decidieron? A estos les tenemos que ganar con una estrategia que los británicos son maestros, que liderar, un gran intelectual de ellos, un gran estratega y un gran analista, llamó la estrategia de aproximación indirecta, que es la que aplicaron primero George Canning y Lord Castlereagh acá, y Lord Ponsonby en Montevideo, viajando a Montevideo, a Río de Janeiro y a Buenos Aires, instigando. ¿Cuál era? Cooptar las oligarquías locales para definir que, aunque nos dieran la soberanía formal, ellos iban a tener la soberanía económica y el control de la política y de la economía en estas latitudes. Y nosotros nos liberamos de España y caímos bajo el yugo inglés, mucho más sutil. Por eso alguien nos la llamó semicolonia. La semicolonia. No somos una colonia, somos una semicolonia. Tenemos bandera, podemos supuestamente elegir nuestro gobierno, podemos elegir decirnos soberanos, pero en el fondo los hilos de la estrategia económica fueron urdidos por Gran Bretaña durante prácticamente de 1860 a 1935-40. Eso duró la hegemonía británica y definió no solo el trazado de los ferrocarriles, definió también un sistema educativo, un sistema colonial cultural, definió una dependencia cultural, sobre todo apuntada a las clases, a las élites universitarias, a las élites políticas, a las élites culturales y demás. Dejó una estructura de dominación que aún no se han removido. 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pasa a ser una potencia de segunda y empieza la hegemonía norteamericana. Pues bien, Argentina intenta un proceso de industrialización autónomo, de soberanía política, de independencia económica, justicia social. Es combatido ese proyecto a los tiros. No hay una caída, un problema de la democracia ahí. Ahí hay tiros, hay muertes, hay proscripciones, hay cárceles, hay torturas, hay una especie de guerra solapada. Y ese proceso de industrialización, de autonomía y demás, fracasa o no se completa. Y en 1982, Gran Bretaña y Estados Unidos, y acá quiero hacer una afirmación de una hipótesis, que no es la hipótesis que vulgarmente se conoce o que ha sido hegemonizada de las causas endógenas, ¿no? Cada vez que uno busca cuál es el origen de la guerra, va a encontrar en el sentido común institucionalizado en las academias, en los medios, y el general borracho que dio el manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque la dictadura, fruto del terrorismo de Estado y de sus desaguisados económicos, de la política de Martínez de O, de los Chicago Boys, quisieron huir hacia adelante pegando el manotazo a una causa justa para usarla. Esa es la explicación que ustedes van a encontrar permanentemente. Ahora, eso no está validado desde el campo de las ciencias sociales. El hecho de que existiera una dictadura en ese momento no significa que fuera esa dictadura la que hubiera provocado la guerra. Es simple. La dictadura militar, cívico-militar de 1976 a 1983, además de su característica genocida, de tortura, de la aplicación de un sistema de represión horroroso, además fue la dictadura, en toda la historia de la dictadura argentina, más dependiente y más cipaya en materia de todas las políticas. En materia económica, el monetarismo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, los jóvenes no, pero los que pintamos más canas, esa definición de Martínez de Oz que decía, ¿en qué consistía el monetarismo? El monetarismo era, da lo mismo ganar $1 millón produciendo acero que vendiendo caramelos. Esa era la esencia del monetarismo. O sea, el resultado se medía por $1 millón, por la ganancia. Pero en política económica no es lo mismo vender caramelo que acero, porque el acero implica un proceso
de complejización, no quiero, acá el ingeniero, no quiero dar cosas que no sé, pero la fabricación del acero implica una cadena de conocimiento y de procesos complejos. Y el caramelo no. Entonces la complejidad y el desarrollo de una economía no está ligado a si gana lo mismo vendiendo una cosa que la otra, sino a los procesos que implica la producción de eso. Bueno, eso era el monetarismo, esa era la política. Y el discurso de la dictadura cívico-militar, ¿cuál era? Somos occidentales y cristianos. O sea, el alineamiento que hacían era con Estados Unidos, con Gran Bretaña y demás. La excepción fue el no embargo a la Unión Soviética en ese momento, porque la oligarquía argentina, productora de los bienes de cereales y demás, le convenía en ese momento no obedecer a las órdenes norteamericanas para venderle trigo a la Unión Soviética, ¿no? Esa fue la única desobediencia. Pero en todo lo demás, y el sistema represivo mismo que se aplicó de desapariciones, torturas y demás, tenía que ver con lo que habían aplicado los franceses en Argelia y que los yanquis habían llevado a West Point, a la Escuela de las Américas, para impartirlo después a los estados mayores de todos los ejércitos latinoamericanos en la supuesta lucha ideológica de la guerra contrarrevolucionaria. Esto es lo que tenían en la cabeza los militares. Pensar que esos militares hubieran levantado las armas, como efectivamente después lo hicieron, contra sus amos ideológicos, de un día para el otro como una especie de locura que les hubiera agarrado, es por lo menos ingenuo. La hipótesis que yo vengo a ofrecerles, y hay muchos investigadores e investigadoras que están trabajando en esto, es la hipótesis de las causas exógenas. Es decir, no fue la Argentina la que provocó, sino la necesidad estratégica de Estados Unidos de establecer una base militar en el Atlántico Sur, que es lo primero que hicieron apenas terminó la guerra. Construir la base de Mount Pleasant, el aeropuerto, la pista gigantesca, por necesidades estratégicas que ya la OTAN venía anotando como una necesidad para dominar la línea de control marítimo Atlántico-Pacífico hacia el estrecho de Hormuz, o sea, las líneas donde transita el petróleo y que estaban amenazadas en ese momento por el avance soviético sobre el Cuerno de África. No voy a referirme específicamente a eso, pero digo que hay la lesitud de pensar que en realidad a la junta militar, por ausencia de pensamiento estratégico propio, le impusieron la trampa estratégica de pisar el palito y justificar con eso el envío de la flota más importante después de la Segunda Guerra Mundial, con absoluto apoyo de la OTAN. Nosotros no peleamos contra Inglaterra, peleamos contra la OTAN. Y en la posguerra, nosotros, los soldados, que habíamos ido con ese ímpetu que describía Fito, hay que ir a pelear, hay que defender a la Argentina, vamos. En serio no hubo desertores, en serio. Ahora, éramos ingenuos, sí, éramos jóvenes, sí, no sabíamos lo que era una guerra, es verdad. Nos encontramos en las islas con que había, en muchos casos, jefes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, no estuvieron al frente, es cierto. Y otros sí estuvieron, porque hay que decirlo todo. Hubieron buenos y malos jefes, como también hubieron buenos y malos compañeros. Compañeros que encontrábamos un pedazo de pan y lo partíamos en 8 pedazos para que pudiéramos compartirlo entre todo el grupo. Y compañeros que te afanaban la comida, también. Porque así es la naturaleza humana. En todos los eventos humanos hay de todo. Ahora, ¿qué es lo que prevalece para nosotros? Y lo que prevalece para nosotros es el compañerismo, el sentimiento patriótico, lo que queremos transmitirle a las nuevas generaciones, que para nosotros no estamos avergonzados de haber ido a pelear, estamos orgullosos de haber ido a pelear. Lo haríamos nuevamente y de alguna manera lo estamos haciendo hace 40 años con otras herramientas que es esta, la de la palabra, la de la transmisión de los sentimientos y demás. ¿Qué está ocurriendo en la Argentina? Que teniéndolo todo, teniéndolo las riquezas, teniendo una calidad, digamos, habiendo completado como nación algunos procesos científico-tecnológicos que otras naciones no llegaron. La Argentina
produce satélites, la Argentina produjo el enriquecimiento del uranio en forma autónoma, la Argentina también pudo tener la capacidad de pensar misiles de larga distancia, Cóndor 1, Cóndor 2, la Argentina en su momento produjo aviónica que era más sofisticada que la que se producía en los países centrales, la Argentina en algún momento tuvo la tercer flota de la Marina Mercante más importante del mundo, en cantidad de buques y tonelaje para traslado. La Argentina pudo producir sus propios ferrocarriles, sus propios buques. ¿Qué nos pasó? Bueno, lo que nos pasó tiene que ver con la desmalvinización. Porque ¿qué es la desmalvinización? La desmalvinización fue un sistema pedagógico-cultural y comunicacional de derrotismo espiritual de las argentinas y de los argentinos. Lo que se trató y de lo que se trata era convencernos de que nunca tiene sentido pelear más por nuestra libertad, por nuestra integración soberana, de que no somos capaces. Eso que Daniel refería como proceso de autodenigración. No. ¿Y cómo se trasladó al pensamiento político del Estado? Con una teoría que se llamó, y se llama, porque está vigente, la teoría del realismo periférico. El autor, Carlos Escudé, gran pensador, sociólogo, un gran académico, pero que dijo en los años 94, 95, escribió un librito, El realismo periférico de los estados débiles, y consiste básicamente en esto. Tenemos que asumir que nosotros jamás vamos a ser una potencia, somos un país débil, un estado periférico débil, y que lo mejor que podemos hacer es someternos al orden internacional, los estados poderosos, ponernos bajo, en nuestro caso, Estados Unidos y Gran Bretaña, concederles todo lo que nos pidan para ver si en esa relación asimétrica de el que manda y obedece, podamos, el vasallaje, podamos sacar algunas ventajas que nos permitan y demás. Bueno, es lo que venimos haciendo. Si uno analiza fríamente la política exterior, la política económica, la política cultural, la política de defensa de los últimos años, va a haber una constante, ¿no? El debilitamiento material y espiritual de los argentinos hasta llegar a esta instancia. Remalvinizar significa no solo valorizar por qué dieron la vida 649, otros dicen 632 compañeros, por qué se hizo el esfuerzo de pelear. Remalvinizar significa recuperar la memoria de la Argentina que fuimos. Y de alguna manera valorar también los logros que tuvimos para poder volver a recuperar nuestra autoestima como comunidad, como nación. Y de alguna manera no ir a esa cosa pendular, esquizofrénica, o que somos lo peor, o que somos lo mejor, sino de autovalorar las capacidades nacionales, la capacidad de nuestro pueblo, y volver a pensar en la posibilidad de no solo recuperar Malvinas y el Atlántico Sur. En total son 3 millones de kilómetros cuadrados, según el actual mapa bicontinental, que están o bajo dominio británico o bajo posible dominio británico, si vemos la proyección que tiene Malvinas sobre la Antártida y sobre la plataforma continental y los mares correspondientes al ejercicio de Malvinas. Son 3 millones. La Argentina hoy, según el mapa bicontinental, con la plataforma extendida a 350 millas, según lo que presentamos ante la Conmemar, Naciones Unidas, el total son 10 millones de kilómetros cuadrados. Más de 3 millones, o sea, más del 35% del territorio total de Argentina está o bajo dominio inglés o bajo riesgo de estarlo de dominio del Reino Unido de Gran Bretaña. Es el conflicto territorial más importante que subsiste en el mundo en estos momentos. Y la cantidad de riquezas, no solo ictícolas, petrolíferas, minerales,
y además de una biodiversidad que no conocemos, porque la Antártida todavía es un continente que se está explorando científicamente y no sabemos la biodiversidad que hay allí. O sea, significa su recuperación, que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos o bisnietas algún día puedan gozar de los bienes y los recursos naturales que están en el área. Y si no, más pobreza. Ahora, así como nosotros visibilizamos Malvinas bajo un dominio extranjero, lo que está poco visibilizado es que esas mismas empresas o núcleos de negocio en el continente, si uno revisa la explotación de los yacimientos minerales en nuestro continente argentino-sudamericano, va a ver que la mayoría son australianas, canadienses, sudafricanas y del Reino Unido de Gran Bretaña en forma directa. Y ya sabemos los contratos y las formas de relacionamiento con las mineras. La verdad que si la única renta que está en disputa es la renta sojera o la renta agropecuaria, estamos jodidos. Cuando los gobiernos se enfrentan al campo, se equivocan. Acá primero hay que enfrentarse a una renta que no está discutida y nadie discute, que es la renta minera, o la renta energética, o la renta financiera. Sabemos que los mecanismos de latrocinio financiero son terribles, ¿no? Se endeuda a pueblos y a comunidades por 100 años y no hay forma luego ni siquiera de saber a dónde fue esa plata. Pero si vemos con lupa cuáles son esos sectores de interés, se trata de los mismos sectores de interés que están usurpando ilegalmente nuestras Islas Malvinas mayoritariamente. Por lo tanto, el sentido común nos indicaría que lo primero que tenemos que hacer es parar la sangría del saqueo de nuestros recursos en el continente, ya que no lo podemos hacer en el Atlántico Sur. Nosotros ya, los que fuimos soldados, cumplimos 60 años promedio, sabemos que nos queda poco hilo en el carretel y estamos ansiosos porque hay una cuestión fundamental. No queremos que se consolide en la mente y en el corazón de las nuevas generaciones la idea del realismo periférico, o sea, la idea del buen esclavo. Y bueno, yo hago la mía, trato de zafar y lo demás que se hunda. No, queremos transmitir esta pasión de sabernos parte de una comunidad, de una patria, de un destino que forjaron generaciones anteriores y que nos dieron un país extraordinario como el que tenemos, con sacrificio, con lucha, con sangre, como también la dieron nuestros compañeros. Nos gustaría poder transmitir eso y que eso se convierta en, como decía Daniel, en proyectos pedagógicos, en contenidos curriculares, en docentes formados, en cátedras que se multipliquen y que nos hagan, que nos aproximen el conocimiento a algo muy simple, a cómo suceden las cosas, a saber cómo suceden realmente las cosas. No proyectos académicos que hablen de cosas abstractas, lejanas, sino que se aplique el conocimiento a la realidad para transformarla a favor de nuestras comunidades. Nosotros estamos intentando hacer eso en la Universidad Nacional de Lanús. Estamos tratando de poner el oído atento. Si ponemos el oído atento a lo que siente la comunidad argentina respecto de Malvinas, no nos vamos a equivocar. Donde sea, como decía Fito, en cualquier ciudad, en pequeños pueblos, en aldeas, siempre está presente Malvinas como una causa de reafirmación identitaria, como una causa que no solamente habla del pasado, de lo que ocurrió hace 40 años, sino que es una causa que nos proyecta el futuro y que tiene ese sentimiento popular de no ser una colonia, no ser una cosa de los poderosos, sino de constituirnos como una nación, como una comunidad soberana, independiente, dentro del marco de las posibilidades. Ahora, nosotros también sabemos que eso no lo estábamos convencidos cuando hace 40 años
hicimos el primer estatuto del primer centro de soldados combatientes que decíamos, recordar a los compañeros caídos, procurar los beneficios del acceso a la vivienda, al trabajo, la educación, la salud, cosa que lo hemos podido completar, no como hubiéramos deseado, pero como se pudo hacer. Pero después teníamos dos objetivos más. Uno era recuperar las Fuerzas Armadas para el destino sanmartiniano que habían sido creadas, es decir, ser el brazo armado de la patria y de la nación y del pueblo, y no instrumento de la represión de la propia comunidad nacional, ¿no? Condenábamos las dictaduras cívico-militares y el terrorismo de Estado, pero reivindicábamos y seguimos reivindicando la necesidad de reestructurar un sistema de la defensa nacional que nos posibilite como instrumento de la política exterior soberana. Necesitamos recuperar las capacidades de la defensa nacional. Y el cuarto objetivo y último, que es con el que quiero cerrar, y que es que Malvinas conmovió el alma de las comunidades latinoamericanas. Nos decía un gran pensador argentino oriental, como le gustaba llamarse, Alberto Tucho Metol Ferré, nos decía, ustedes no se imaginan cómo Malvinas conmovió el espíritu de los pueblos de la América del Sur y de América Latina toda. Y es más, de los países no alineados y de los países del sur del mundo. Malvinas conmovió. Y Malvinas aceleró el proceso de integración. Sin Malvinas, quizá el proceso hubiera demorado más tiempo, que ahora está discutido, ¿no? Avances, retrocesos. Pero decía, Malvinas posibilitó que 2 años y unos pocos meses después, el año 1985, los presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín firmaran la Carta de Foz de Iguazú. En el 90, Menem, Collor de Mello y otros firmaran el nacimiento del Mercosur. En el 2000, la Confederación Sudamericana de Naciones, en el 2009, la UNASUR, en el 2010, la CELAC y demás. Que tiene marchas y contramarchas, pero que es un proceso inexorable. Porque también Malvinas nos hizo esclarecer a los pueblos de América Latina que esa pretendida Unión Panamericana liderada por Estados Unidos con el TIAR, la OEA, empezaba a desmembrarse porque cuando tenían que aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Estados Unidos, el líder americano, se puso del lado de los ingleses. Y a partir de ese momento vino la decadencia de todas esas instituciones panamericanas e interamericanas lideradas por Estados Unidos y empezaron procesos de integración regional propio. Por lo tanto, nosotros sabemos, y lo decíamos hace 40 años atrás, cuando éramos pibes, con una consigna, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Y hoy, 40 años después, estamos más convencidos que nunca que tenemos que reconstruir las Provincias Unidas de Sudamérica, que es como nacimos a la vida independiente. No van a encontrar una sola palabra que indique en 1810 o en 1816 la palabra Argentina. Nosotros éramos las Provincias Unidas del Sur. Y tenemos que volver a construir las Provincias Unidas del Sur y ser una provincia más de esas Provincias Unidas si queremos no solamente recuperar Malvinas, sino si queremos recuperar los beneficios de las riquezas y de los bienes naturales que Dios nos proveyó en América Latina y que somos reservorios para poder distribuirlo con justicia y con equidad entre nuestras comunidades. Si no, separados, nos van a ir comiendo de a uno y nos vienen por esos recursos baratos y los pueblos están de más. Los pueblos son descartables. Lo que quieren es apoderarse de los commodities, alimentos, minerales, energéticos, litio ahora, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cómo recuperar esos bienes y esa renta para la distribución justa y equitativa. Y eso lo vamos a hacer con los pueblos de Sudamérica. Y eso es lo que dio Malvinas. Ese quizás es el hecho positivo de la guerra, que es un hecho atroz en sí mismo. La guerra es un hecho atroz. La guerra mueren, los padres entierran a los hijos cuando tiene que ser al revés en el ciclo biológico. Las guerras generan mutilación, dolor, sufrimiento. Ahora, abominando de la guerra, lo que no podemos abominar y que tenemos que reasumir es la lucha. Es la lucha por
construir justicia, construir soberanía y construirlo solidariamente y mancomunadamente con los pueblos de las ex Provincias Unidas del Sur a las que tenemos que volver. Bueno, hasta ahí y quedamos a disposición para charlar. Gracias.